nos corresponde hablar sobre la parte de las iglesias, los símbolos proféticos. A mí me gusta, bueno, y voy a estar siempre recordando, ya en el folleto yo les había puesto ahí que voy a ser muy reiterativo, ¿verdad? Esto tal vez por causa no de ustedes, sino también mía. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. ¿Qué era? Acuérdeme. Ajá, y cuénteme cómo me le fue. Le llegó, ¿y qué? Ajá, ajá. Muy bien, muy bien. Sí, la frase también tiene que ver con los elegidos del pueblo, ¿verdad? Puede ser la traducción, pero exactamente tiene que ver con eso. Pero hermana, vuélvalo a repetir pero aquí tenemos micrófono y ahí me ayuda ahí para que, ya que usted hizo su tarea, que la vuelva a leer así Cuerpo de la iglesia. Comunidad de los elegidos, que es la iglesia tal y como existe en la idea de Dios y como será completada en el fin de los siglos, y no a la iglesia como una presente realidad empírica. Ajá. Ok, entonces es una realidad no empírica, sino, ¿verdad? Es el cuerpo de los elegidos, la asamblea de los elegidos. Ok, muy bien. Gracias, doña Rocío. Bueno, cuando hablamos de los símbolos de estos dos, ¿se recuerdan que les he estado insistiendo con estos dos, con los dos hilos que paralelamente se van trabajando? La vez pasada nosotros estuvimos metiéndonos en las 4 clases de perdón, hablamos mucho sobre también la parte de lo que era la confesión de los pecados, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esta parte de los símbolos proféticos en la parte de iglesia. ¿Qué es lo que estamos tratando de amarrar o qué es lo que vamos a amarrar? Si nosotros queremos buscar la dirección de Dios en el camino de lo que la iglesia tiene que seguir, debemos de entender que hay un aspecto que está ahí incluido en las 7 iglesias, ¿verdad? Pero que también nosotros somos personas que debemos de tener una forma de caminar en medio de esto. Cuando vamos a ver las iglesias, tenemos que entender que mucho de lo que faltó o falló en medio de las iglesias exactamente fue el mal manejo de algunos aspectos, como está sucediendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay algunas situaciones que se están manejando impresionantemente igual que en ese tiempo, en donde ya hay una advertencia. Es decir, ya el Señor había venido con una advertencia en el libro del Apocalipsis, en las 7 iglesias, Él ya había advertido sobre esto. ¿Cómo es que entonces estamos nosotros leyendo la Escritura, no dándonos cuenta de que ya el Señor había hablado? El Señor habló a las 7 iglesias y le señaló enfáticamente en el libro de Apocalipsis qué es lo que Él no estaba de acuerdo. ¿Por qué es que entonces seguimos repitiendo el mismo patrón? Muchas de las cosas que aparecen en la Escritura, por eso llevamos esta parte en paralelo, porque hay una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? En lo que estamos viendo con respecto al pecado, a la parte de la confesión del pecado, en lo que tiene que ver cómo me manejo yo también en medio de la iglesia, porque al final yo no solo estoy en una iglesia, yo también soy iglesia. Yo soy templo del Espíritu Santo, yo tengo que tener un manejo de mi vida, yo tengo que tener un manejo de mi forma de caminar, de mi forma de ser, yo tengo que ser una persona que voy en avanzada, yo soy una persona que tengo que dar respuesta y ser consciente de mi responsabilidad en medio de un cuerpo, en medio de una comunidad o una asamblea de los escogidos, ¿verdad? Que era el concepto. Entonces, ¿qué es lo que aconteció? Vamos a ir ahí en el folleto, me imagino que ya ustedes leyeron esta parte, ¿verdad? Pero vamos igual a hacer repaso.
cuando hablamos en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3 nos dice que este libro es una profecía, ¿verdad? Por tanto, Dios eligió a estas 7 iglesias como una profecía para predecir la senda que la iglesia seguiría sobre la tierra. La parte es interesante poder ver porque como Dios de verdad, ahí en Apocalipsis 1:3, él deja enfáticamente esto, ¿verdad? Dice, esto es una palabra, ¿qué? Profética, es decir, es la profecía, es con lo que estamos, con lo que él viene en una advertencia y le dice a Juan, ¿verdad? Cómo es que él va a funcionar y cómo es que él va a hacer las cosas en medio, y lo que está diciendo es la parte de la verdad, ¿ok? Entonces, eso queda muy claro, ¿verdad? Ahora, si nosotros hablamos de profecía, estamos hablando de una palabra que se va a cumplir o que se cumplió, ¿verdad? Esta parte de la palabra, y me gustaría que pudiéramos abrir Apocalipsis 1:3. Si hermanas no han tomado café, tomen, sirven el café y se vienen para acá, para que aprovechen unas empanadas deliciosísimas que hizo Ania. Sí. Algunos dicen que es de piña, otros de chiverre. Yo digo que es de chiverre. Carriones saben a piña. Pero con toda confianza, tómense en el cafecito y se lo traen, o ahí hay fresquito, un tecito rico. Bien, mientras tanto vamos a abrir el libro en la Biblia, Apocalipsis 1:3, porque es muy, muy importante que nosotros logremos ver esta parte. En Apocalipsis capítulo 1 y verso 3. Vamos a leer. Dice así, yo estoy leyendo en esta nueva traducción, viviente. Dice en el verso 1:3, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Vean qué interesante. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Es decir, es muy enfático el escritor en el libro de Apocalipsis que es una profecía. Y cuando hablamos de profecía, estamos hablando de una palabra por cumplirse, cumplida o por cumplirse. Hay profecías que ya se cumplieron, pero hay otras que están por cumplirse. En este particular, hay algunos aspectos que ya se cumplieron de la profecía. Cuando está hablando de esta parte a Juan, hay algunas cosas que ya se cumplieron. Por ejemplo, las 3 primeras iglesias que vemos ahí ya pasaron. Y es un poquito lo que vamos a estudiar hoy. Sé que tal vez no nos va a dar tiempo de todo, porque de todas formas el material hoy está preparado hasta Teatira, para que de una vez sepan, para lograr sacarle un poquito y extraer un poquito sobre el tema. Entonces, hablamos de que Dios bendice y lee, el que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Parece que ahí Juan todavía en ese tiempo no había pasado lo que tenía que suceder, y lo vamos a ver aquí en adelante, porque ahí estaban esas 7 iglesias, ¿verdad? La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Una iglesia que trabaja duro, pero que no le agrada al Señor. Es como muy extraño. Pero Éfeso es la iglesia que trabaja duro, pero al Señor no le agrada. ¿Por qué será? Porque el servicio que no nace del corazón sincero, a Dios no le gusta. Acuérdense de que Juan es el que está hablando, ¿verdad? Al que se le está dando la palabra, y Juan ya había visto que el Jesús que se le había presentado en medio de todo el trono, en medio de los candelabros y en medio de era el que tenía los ojos como llama de fuego, es decir, que podía ver más allá, que podía ver lo profundo. Pero él le dice, hay una iglesia, ustedes trabajan duro, pero a mí no me agrada. Es más, esta primera iglesia que aparece aquí está en capítulo 1, ¿dónde estoy? Y en el verso
también habían dejado el primer amor, ¿verdad? En el 2, habían dejado el primer amor. Es una de las cuestiones que el Señor también le dice. Pero vea, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de estos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja contra ti, en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odia las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu e entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es decir, Dios está claro en la palabra que se les está dando. Dice, Él ha visto el trabajo arduo, la paciencia, la perseverancia y que no tolera a los malvados. Sin embargo, ¿verdad? Él dice, yo tengo una queja. Es porque este servicio que ustedes me están dando, esta parte que ustedes me están dando, ese esfuerzo que se está dando, al final resulta en que no me funciona porque ustedes no se están amando, que es el principio del servicio es el amor. Si yo no lo hago por amor, yo lo hago por vanagloria, hermanos. Es más, hasta cuando lo haga ¿verdad? Por tratar de agradar a algo, a alguien o sentirme bien, es vanagloria, es para mi gloria y no es para la gloria del Señor, sí. Los nicolaitas era un grupo de una secta religiosa que estaba en el tiempo y gobernaban parte de la iglesia, ¿verdad? Y los nicolaitas tenían muy semejante a la parte, cuando uno ve Éfeso, corresponde al periodo de la historia de la iglesia y por ahí es donde van los nicolaitas. Aquí voy. Éfeso corresponde al periodo de la historia de la iglesia que transcurrió a finales del primer siglo. Los dejaron el primer amor y llegó la amargura, ¿verdad? Para los gentiles y paganos de la época, dicha ciudad era llamada la guardiana del templo, el dedicado a la diosa Artemisa o en latín a la diosa Diana. Los nicolaitas tenían era como una ramificación de un grupo religioso, ¿verdad? Muy fuerte que prestaban adoración a otra forma, ¿verdad? En donde siempre estuvo incluido, ¿verdad? Una de estas diosas. Entonces, un hombre, el nombre viene de un hombre que era el dirigente, Nicolás, ¿verdad? No San Nicolás, que no lo. Pero sí, se llamaba Nicolás y de ahí nacen los nicolaitas. Hay toda una trascendencia ahí. Ahora, hermanos, qué interesante es poder ver esto. Dejaron el primer amor y el problema no es tanto dejar el primer amor, sino como la amargura llega. Otra vez, por este mismo paralelo que yo estoy usando, por estas dos líneas o estos dos hilos conductores, es que yo quiero que tengan siempre ahí presente esto. Cuando ellos dejan el primer amor, llega la amargura. Dentro del folleto, nosotros vamos a trabajar una parte, y creo que seguro, me imagino que ya la han visto, que ustedes son muy buenos lectores, que está sobre la parte final, o bueno, casi al final, ¿verdad? Que tiene que ver con, ya les digo aquí el subtítulo que yo puse. ¿Perdón? Derribando las fortalezas de amargura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta iglesia, el problema de esta iglesia fue que dejaron el primer amor porque se amargaron en su corazón. ¿Por qué fue lo que se amargaron? Bueno, esta iglesia, ¿verdad? A los finales del primer siglo, ¿verdad? El imperio romano estaba en toda su fuerza y en toda su forma, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que esta iglesia empezó un poco lo que ha pasado, un poco lo que empezaron a ver cómo algunos de los mismos que estaban con ellos, ¿verdad? Empezaron a golpearse. Parece que ha sido como lo que ha pasado naturalmente con las iglesias. Al final eran unos haciendo las cosas y otros no tanto haciendo las cosas, ¿verdad? Algunos quitando o poniendo más, algunos
¿verdad? Haciendo mejor las cosas que otros, y parece que eso empezó a enfriar el amor de muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces cayeron en la amargura. Cuando uno hace una lectura, por ejemplo, y conoce un poco la iglesia de Éfeso, entonces se da cuenta de que esta parte de la amargura llegó a ser tal que el Señor sí llegó a quitar el candelabro de en medio de las iglesias. Éfeso desaparece. La iglesia de Éfeso desaparece inmediatamente después del primer siglo, se va. No vuelve a aparecer Éfeso y nace la segunda iglesia que, Esmirna. Hermanos, otra cosita que sí me gusta advertir y quiero advertir, la idea no es el estudio de las 7 iglesias, ¿verdad? Porque yo sé que se ven muy ricos, seguro un día las podemos estudiar, pero aquí solo como referencia para que nos muestre la parte profética, lo que hablé al principio, ¿verdad? De, de cuál es el hilo que a nosotros nos pudiera convenir, cuál es la iglesia que el Señor realmente quiere, que ya Él nos ha advertido, y cuál es la forma de vivir de nosotros que Él también ya nos ha advertido. La segunda iglesia es Esmirna. Okay. Esmirna es un cuadro representativo de la condición en la que se encontraba la iglesia durante 10 periodos de persecución bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Esmirna y podemos ver ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Si usted gusta, puede ir ahí, podemos ir ahí a Apocalipsis también en el capítulo 2, ¿verdad? El mensaje de Esmirna, escribe la carta a la gente de la iglesia de Esmirna, este es el mensaje de aquel que es primero y el último, que estuvo muerto pero que ahora vive, y le dice que yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero tú eres rico. Es decir, nuestro Dios como sobrenatural siempre destaca por esas proposiciones tan interesantes, como estás siendo perseguido, están en pobreza, pero él le dice, no, pero ustedes son ricos. Es decir, ¿en dónde está basada la riqueza de Esmirna? La riqueza de Esmirna está trazada sobre que él es el primero y el último, el que estuvo muerto pero que ahora vive. Parece que el punto que está dándole en la palabra profética es, yo, yo pasé por todo eso, pero yo ahora estoy vivo, yo resucité. Si Esmirna hubiese entendido el mensaje, hubiese soportado y tolerado de una forma más adecuada la persecución, el sufrimiento, y hubiese llegado a experimentar realmente esto. ¿En qué está trazado entonces? Está trazado en qué es el rico. De ahí, la riqueza es espiritual, hermano. Siempre ha sido así. Nosotros hemos, y la iglesia por siempre pareciera como que ha trazado otro nivel, ¿verdad? Y siempre hemos creído que es otra cosa, que es material, lamentablemente. ¿Verdad? Vea lo que le dice, ¿verdad? Yo conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Ve que vuelve a repetir y le dice a Esmirna otra vez, si ustedes sufren lo que tienen que sufrir, sinceramente yo les voy a dar la recompensa de la vida. La paga del sufrimiento en este contexto parece que es vida, en resurrección de Cristo y la vida que Él les está ofreciendo como la corona. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Ve que vuelve a enfatizar. Ok, no, ¿cuál es la promesa? No hay una segunda muerte, ¿verdad? No van a sufrir la segunda muerte. Hermanos, es interesante porque lo que nosotros estamos tratando de trabajar en este tema es saber hacia dónde o cuál es el tipo de iglesia que Dios quiere. Vean que esta iglesia sufrió, vea que esta iglesia pasó pobreza, sufrimiento, sin embargo el Señor la quita. Durante la persecución del Imperio Romano esta iglesia desaparece y le da lugar a la tercera iglesia. De, ¿Perdón? Cuarto y quinto siglo. Ajá. Ujú.
Ahora, vean qué interesante, porque Esmirna, ¿verdad? El mensaje del ángel de la iglesia de Esmirna, Esmirna en griego significa mirra. Y el nombre le viene bien a la iglesia de dicha ciudad, ya que la mirra es símbolo del sufrimiento y de muerte. Es decir, que proféticamente también la iglesia cabalgaba con algo de su nacimiento que sabía, ¿verdad? ¿Por qué se llamaba Esmirna? Y Esmirna en el griego significa mirra, y la mirra era lo que usaban para la parte del, cuando se llegaba a la parte del sufrimiento y de la muerte, ¿verdad? Igualmente era un componente del famoso aceite de la unción en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que Esmirna estaba en medio de esa posición. Aquí vamos avanzando porque Pérgamo. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamos. La iglesia de Pérgamos, esta tuvo sus inicios a principios del siglo IV, es decir, termina Esmirna, empieza la iglesia de Pérgamo en el año 313 después de Cristo, cuando Constantino acepta el cristianismo como religión estatal. Mire, de los errores catastróficos y terribles de la vida que nos pudo haber pasado, le pudo haber pasado a la iglesia fue ese, donde todo el mundo era cristiano. Si se le parece algo a lo que estamos viviendo hoy, es mera coincidencia. Todo el mundo era cristiano, no había problemas. Constantino llegó y dijo y juró, ¿verdad? La famosa espada, la puso por allá y dijo, la religión del mundo será el cristianismo. Hermanos, acontecimientos impresionantes, ¿verdad? Ocurrieron en la iglesia de Pérgamos. Cuando el Señor había hablado a Juan, escribe la carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. ¿Verdad? Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Otra vez, hermanos, hay semejanzas de la iglesia que pudiéramos nosotros ver. Sin embargo, esta iglesia también desapareció. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza, ¿verdad? Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti y de repente pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré cada uno una piedrita blanca y en la piedrita estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Dicho sea de paso, este mensaje último, ¿verdad? Los mal llamados testigos de Jehová, ellos se atribuyen con respecto a esta parte, que ellos son parte de ese grupo de los 144,000, ¿verdad? Que son los que sí realmente saben cuál es el nombre que se les ha dado. Hermanos, entonces, esto da pie a que nosotros lleguemos ahora a donde tenemos que llegar, que es el cielo. Las primeras tres iglesias ya no existen. Estas primeras tres iglesias han dejado de existir. La cuarta iglesia y las posteriores a ella todavía existen. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima iglesia aún están en nuestro medio. De aquí, que es mi posición, mi postura, mi propuesta, ¿verdad? Que de estas iglesias, de la cuarta, de la quinta, de la sexta y de la séptima iglesia, hay una responsabilidad de nosotros de saber qué es lo que realmente el Espíritu quiere y qué tipo de iglesia es la que Dios ha trazado para nosotros. Decía al principio de esta parte que Dios ha escrito, Dios no nos ha dejado solos en esto. Dios ha dicho qué es lo que Él quiere, cuál es su santa voluntad, cuál es su plan eterno, cuál es su propósito. Y yo digo, ¿cómo es que por siglos y siglos no lo hemos logrado ver? Y yo digo, no lo hemos logrado ver porque hoy todavía tenemos un montón de
de formas, de iglesia, de caminar cristiano, de creencias, hermanos, que están muy lejos de tanta cosa que es la parte de la voluntad de Dios. Entonces, ante esto, es necesario que nosotros entonces sí hagamos toda la revisión. Las últimas 4 iglesias continúan existiendo hasta la segunda venida del Señor. En estas últimas 4 existe revelación de cuál debe ser nuestro caminar. Algunas características nos guiarán por la senda. Note las características, hermanos, a partir de estas. Si usted notó las 3 primeras, en ninguno de los versículos, en los textos, en ninguna dice el Señor algo como lo va a decir en la 4ª, en la 5ª, en la 6ª y en la 7ª. Eso es lo que da el peso teológico, doctrinal, para que podamos, o pueda yo pararme a decirles a ustedes, eso es lo que a mí me parece que es lo que nos da el contenido para saber por qué es que yo puedo decir que la 4ª, la 5ª, la 6ª y la 7ª son las posibilidades. Bueno, en las últimas, aquí es donde está el contenido. Ahí vamos a ver. Por ejemplo, recuerde los 2 hilos conductores. Otra vez me vuelvo a referir a lo mismo. Acuérdense de que son 2 hilos conductores. Que la vivencia profética de las iglesias que nos está anunciando cómo es el caminar, también nos está haciendo ver en nuestro corazón que nosotros tenemos que tener una disposición. Ya hablé de la amargura. Pero hablamos de los tipos de perdón, ¿recuerdan el martes pasado? Por supuesto vamos a profundizarlos, porque ahí hay un gran detalle. Cuando nosotros nos fijamos en estas 3 iglesias que ya vimos, hay un problema en medio de ellos que no lograron ver y que no lograron entenderlo, que yo sí personalmente espero, y la expectativa de uno en medio de preparar una enseñanza es que entendamos que Dios nos dé revelación de que de verdad hay cosas que tenemos que cambiar en medio de nuestras vidas. Que no está bien que nosotros, siendo iglesia del Señor, sigamos haciendo, viviendo sobre cosas en las que no. Hay que entender por qué el tipo de perdón. Porque a veces la gente vive diciendo, no, ya yo perdoné, pero cuando usted viene a la vuelta de la esquina, usted se da cuenta que no hay un perdón real, concreto. Las consecuencias, yo sigo diciendo, pésimamente mal manejadas. Se manejan muy mal los temas, hermanos, porque todos tenemos una forma de pensar, una forma de creer, por ejemplo, con respecto a la parte del perdón. Sin embargo, bueno, esta noche no estamos con el perdón, pero como para que vayamos haciendo alguna mención. Veamos esto, ahí está Tiatira como la 4ª iglesia, las características de la revelación. Vean Apocalipsis capítulo 2 en el verso 25. Esto es una característica, principio fundamental, hermanos. Para saber que esta iglesia es una iglesia por la cual, ¿verdad? Vea lo que el Señor les dice al final. Solo que retengas con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. Ni a Éfeso, ni a Esmirna, ni a quién, ni a Pérgamo, el Señor le dijo, espéreme, yo voy a venir, y si usted, no, sencillamente Él cerró el capítulo, les mandó a que hicieran un cambio, y al final cerró. Aquí nosotros vemos, solo retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan, hasta el final les daré autoridad sobre las naciones. Es decir, hay una parte aquí de esperanza y esta es la característica que ustedes van a ver. Por ejemplo, Sardis, la 5ª iglesia, Apocalipsis capítulo 3 y verso 3. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:3? Opa, perdón, aquí voy. Ok. Es decir, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza, arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Otra vez, a Sardis le dice, Sardis, yo voy a venir, usted va a permanecer en el tiempo, en la forma de iglesia, usted va a permanecer en el tiempo, yo voy a venir. Usted va a tener que retener lo que tiene. Entonces, veamos a Filadelfia, capítulo 3 y verso 11. A Filadelfia le dice, sí. Ajá. Él le dice, otra vez,
Vea cómo le dice a Filadelfia, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Es decir, otra vez, ahí está el principio, gobernante. En la, bueno, nos queda la Odisea en capítulo 3, verso 21. Vea la Odisea, dice así, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, Él les dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Otra vez, la expectativa es, yo voy a venir, si usted sale vencedor, usted se va a sentar conmigo en mi trono, ¿verdad? Así como yo me senté, como fui vencedor y me senté en el trono de mi Padre. Hermano, las características de la revelación en estas 4 iglesias, ¿verdad? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí, verdad? En estas 4 iglesias es que Dios en su palabra ha dejado la expectativa de que Él va a regresar por esa iglesia, que es la gran oportunidad de esas iglesias de saber qué hacer. Ahora, cuando nosotros vamos a ir tocando poco a poco, vamos a ir viéndonos cuál es la iglesia que verdaderamente a nosotros debería convenirnos, porque son iglesias que en la actualidad están funcionando. Y lo vamos a ir viendo en medio de todo esto. Por ejemplo, Tiatira. Veamos otras evidencias que nos muestran el camino que debemos elegir a través de la revelación. Hay una clave ahí en Tiatira, vean el verso 21, en Tiatira, en el 12, ¿verdad? En el 2:21. Sí, se me perdió. Ok, 2:21 dice, ajá, ¿quién dijo yo? Ok, le di tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere abandonar la inmoralidad. Es decir, Dios sigue trazado en el tiempo, dando tiempo para que esta iglesia se arrepienta. Ahora, Roma acepta el cristianismo como la religión estatal, ¿verdad? El poder político de esta unión sale, de esta unión entre la religión estatal y el poder político sale Jezabel. 2 pecados fundamentales, fornicación e idolatría. Según el verso 21, la falta de confesión del pecado y el manejo de las consecuencias no se dan. Ok, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros también en esta área? A Tiatira se le está recriminando en alguna forma qué es lo que está pasando. Hermanos, básicamente podríamos establecer que esta iglesia es la iglesia católica romana. Hay todo un aspecto en el cual, y hoy más que nunca, hoy más que siempre, podemos ver, hermanos, lo que está aconteciendo con el argentino, nombrado cabeza de esa iglesia, ¿verdad? En la que nosotros vamos a tener grandes problemas, muy grandes problemas. Este hombre es un jesuita. Ustedes saben que los jesuitas, ellos firman un pacto muy fuerte, inclusive en donde dentro del pacto que ellos firman, ellos dicen, nos haremos cristianos evangélicos y tendremos que sernos cristianos evangélicos, nos haremos de cualquier forma nos haremos judíos y tenemos, no, dice, nos rebajaremos a ser judíos y tendremos que ser judíos, con tal, dice, nos haremos calvinistas si tenemos que hacernos calvinistas, nos haremos de cualquier forma con tal de guardar y salvaguardar nuestro pacto, que es buscar información, sacar información y meter información en medio de la iglesia. Hermanos, mucha doctrina y mucha teología de las iglesias evangélicas que hoy predican. Y yo no quiero ser aquí, parecerme como muy feo, hermanos. Es que qué torta, qué tirada, porque hay que denunciarlo, hay que decirlo sin querer uno señalar o decir. Muchas de las cosas que hoy muchas iglesias están haciendo,
hermanos, son de esta composición en donde usted sabe que los jesuitas son ecuménicos, ¿verdad? Son ecuménicos, 100%. Ellos con tal de sobrepasar, hermanos, inclusive hoy ya sale, ¿verdad? Interesantemente, hoy, bueno, salió hace como unos días. Ecuménicos es donde no importa la forma en que usted piense, al final estemos de acuerdo con lo que estemos de acuerdo y caminemos todos juntos. Ese es el ecumenismo. Ajá. Todos los caminos llevan a Roma. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con ya se nos hizo un conflicto y se nos hizo un problema? Porque en Argentina ya se reunieron con este hombre, juntamente con otras personalidades del Vaticano, y lo más interesante es ver a una gran élite, una élite muy fuerte y muy pesada, de pastores evangélicos, ¿verdad? Que hoy están siendo señalados porque también fueron grabados en medio de esto, en donde el que es el predicador principal de este hombre argentino, el Papa, ¿verdad? Se reúne con ellos para empezar a buscar en donde no hay diferencias, para buscarlas en las cosas que concordamos. Entonces, estos pastores, inclusive en italiano, muy reconocido, y tápese en los oídos, entre otros Marcos Witt, están de acuerdo en esta reunión en poder. Marcos Witt está pegando 4 alaridos hoy porque está diciendo me acusaron. Pero es que, hermano, no es que a uno lo acusan, es que si uno está en un lugar y a usted lo grabaron en ese lugar, en esa conferencia, no es que me están acusando de algo, es que estoy ahí en algo. Y el periodista que hizo el informe, ¿verdad? Está sacándolo ahí en primera plana. Yo les iba a traer el asunto, pero en primera plana con respecto a esto, hermano. En donde él dice, inclusive Marco Witt dice, es que estamos hablando solo en lo que estamos de acuerdo. Y entonces vea lo que dice él. Es que yo no digo, ¿cómo? Dice, y estamos trazando un nuevo camino. A mí se me paró el pelo porque yo digo, qué torta, porque hay un solo camino. No puede haber otro camino. El ecumenismo nunca va a ser. Sin embargo, con este Papa, ustedes van a ver la forma de él como jesuita, ¿verdad? Es impresionante, hermano. Este hombre, hay un poder de convencimiento, aún con su gesto, ¿verdad? En el que él no muestra nada, porque es así, ¿verdad? Y a mucha gente ya le gusta. Inclusive pastores en Europa y en otras partes de Estados Unidos, en los Twitter de un hombre, un escritor, Warren, no me acuerdo qué, está diciendo, cuente con nuestras oraciones. Y dice, y le ruega al pueblo antes de eso, oremos por los 156 cardenales para que el Espíritu Santo los guíe para que nombren al Papa. Y le dicen al Papa, bienvenido y nosotros estaremos orando por usted. Porque él casi siempre en el primer discurso, no sé cuántos vieron cuando él salió, ¿verdad? Lo primero que él dijo es, bueno, recen por el Papa, por el que salió, y ahora ustedes recen por mí para que yo pueda ir adelante. Es parte del sistema. Otra vez, se adapta, hermanos. Este hombre, estos jesuitas tienen una capacidad, son de los grupos más poderosos. Hermanos, ellos meten doctrina en medio de las iglesias evangélicas. A ellos no les importa y ha sucedido y está sucediendo. Le voy a decir algo, hermano. Y ojalá que usted lo tome no como un asunto de verdad, pero por favor, el asunto del G12, no sé cuántos conocen el asunto del G12, el grupo de los 12. Hermanos, esto es raíz de la base católica más fuerte, que es los jesuitas, ¿verdad? Y esta parte de ellos, los católicos hasta el día de hoy se quejan de que la iglesia evangélica les robó el programa que ellos tenían de familia, que eran los famosos encuentros. Ellos los han tenido por siempre y nunca se me podrá olvidar porque ellos siempre usaron una rueda roja y amarilla y una crucita en el centro. De siempre, hermano. Es más, yo muy pequeño, yo me acuerdo de los famosos encuentros de la iglesia católica y que ahora se han adaptado, pero esto es parte de una raíz, hermano, de una raíz católica en la cual mucha de la iglesia creyente y evangélica lo ha asumido, hermano.
Y por supuesto, hermanos, no es que hay tantas conveniencias. Yo quisiera, hermanos, de verdad con todo mi corazón, no ser un señalador de estas cosas, porque al final yo no quiero ni dañar a nadie, ni maltratar a nadie, ni tampoco estoy aquí como para señalar a nadie ni ser juez, porque no soy juez. Pero yo creo que las cosas tenemos que llamarlas como tenemos que llamarlas. Que usted tenga la responsabilidad de pesar las cosas que tienen que ser pesadas, hermanos. Porque no es porque yo lo diga. Usted tiene la responsabilidad de investigar y de averiguar, hermanos. Hoy, con esta información, usted tiene la obligación de poder ir a investigar qué es verdaderamente esto. ¿Quién es este hombre que está a la cabeza? Y no es casualidad, hermanos. Este hombre fue puesto ahí porque toda la parte de América, ¿verdad? América Latina, la mayor parte de la iglesia católica está conformada de este lado, ¿verdad? Y no es casualidad que tampoco él sea. Los jesuitas gobiernan en toda esta región y él fue puesto exactamente por eso. Ellos buscaron algo y lo dijeron y la gente lo pasó como desapercibido. Ellos buscaban una renovación de la iglesia. Por eso es que este hombre, que todavía no han visto el documento porque él renuncia, ¿verdad? Pero de la información, porque él renuncia, es parte del asunto en donde, ¿verdad? Ya hay una declaración de este hombre del Papa que inclusive él no está de acuerdo con el asunto de los matrimonios y es para ganarse otra parte. Porque de todas formas, como los gays y toda esta gente, ya ellos no los van a hacer volver atrás, pero hay otra parte que ellos tienen que convencer y los están convenciendo con que, y yo escucho el comentario, a este Papa no le gustan los matrimonios gay, pero sin embargo tampoco los va a prohibir. ¿Por qué? Porque otra vez, hermanos, es el asunto del Estado, de la parte política con la parte religiosa. Y cuando esa parte política se junta es derecho de una nación decir, damos matrimonios a las personas del mismo sexo. Y entonces, otra vez la iglesia no queda mal, ¿verdad? ¿Me doy a entender cómo es el juego, hermanos? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no dejarnos engañar, hermanos, de no dejarnos engañar, porque al final, hermanos, este es un asunto, vean, usted sabe que aquí en Costa Rica hay iglesias así, hay iglesias evangélicas, en donde no permiten hablar en lenguas, por causa de algunos que van, que son todavía gente que son como católicos. Aquí hay gente que va a iglesias evangélicas con el rosario, sin decir nombres, pero son de las iglesias grandes. Aquí hay una iglesia, aquí muy cerquita, por David La Yeca, que esa iglesia tiene, ¿verdad? Tiene toda la perspectiva de ganar, ¿verdad? A cualquier razón, a los que posiblemente no les guste mucho un poco de cosas y la iglesia se acomoda. Hermanos, esto no está bien, hermano. Perdón, esto no está bien. Y yo el domingo, en mi corazón, que yo lo tenía así, yo decía, y qué torta, ¿verdad? Porque, por supuesto, hermano, y si seguimos predicando sobre el asunto del sufrimiento, menos gente va a querer venir en donde creemos que tenemos, por la misericordia de Dios, una sana doctrina. No van a querer venir, hermano, porque la gente no quiere sufrir, porque de todas formas sufrir es muy feo, porque de todas formas sufrir, ¿a quién le gusta? A casi nadie, ¿verdad? Pero bueno, hermano, yo les doy eso como información. ¿Qué es lo que pasa con Tiatira? Bueno, se presenta a Jesús manifestado en su condición divina. Ve qué interesante cómo se le presenta a Tiatira. Tiene que ser una figura muy fuerte, porque él dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Es decir, el Señor declara lo que Juan ve en 1:14, sus ojos son como llama de fuego y con ellos Él los puede ver todo, escudriñarlo todo. Con ellos puede ver el corazón del hombre sin que se le escape nada, hermano. Hermanos, el problema que se presenta aquí, vea lo que sigue, vea lo que dice en el verso 19. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia y veo tu constante mejoría en todas las cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esta mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa,
lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Hermanos, note esto. La queja que el Señor tiene, en primera instancia, el problema es que el anciano de la iglesia en Tiatira tolera a la mujer en su obra de falsa enseñanza, de la falsa profecía y de la seducción. El problema no se lo está cargando a Jezabel. El problema él se lo carga al anciano que está a cargo de la iglesia. Y le dice al anciano que está a cargo de la iglesia, ¿cómo es que usted está permitiendo que esa mujer haga una obra falsa? Vean, hermanos, si usted ve alguna similitud en esto, usted solamente piense en algo. Permites que esta mujer, esa Jezabel que se llama así, profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Una de las características que nosotros podemos ver aquí, hermanos, y si ustedes no saben la estadística, ¿verdad? Por ejemplo, en este país, vamos a hablar de Costa Rica, en este país, cada mes y medio, hay un hombre, un pastor que se va con una de su iglesia y deja a su esposa. Yo pensé que se iban a caer casi a espaldas. No, ya no, ¿verdad? Ya como que es lo normal. Entonces ahora dentro del gremio de los pastores siempre hay como una chota y siempre cuando se saluda entonces siempre dice, ¿y qué? ¿Cómo está su esposa? Ahora hay que agregar, y es la misma. Ajá, es serio, es verdad, es verdad. Es verdad porque es lo que se está dando, hermano. Es verdad y normalmente la persona que es la persona influyente, esa que se denomina. Ustedes vieron aquí algo en la escritura interesante en este texto que dice, en el verso 20, pero tengo una queja contra ti, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza. ¿Lo vieron? ¿Qué es una característica de los que se están autoproclamando? Ella misma se llama profetiza. Nadie la puso profetiza, nadie lo ha llamado profeta, porque esto no es solo en las mujeres, ¿verdad? Es un espíritu. ¿Quién les puso profeta? ¿Quién dijo que era un profeta? Ellos mismos se dijeron profetas y ellas mismas se dijeron que eran profetizas. Hermanos, esto es delicado, porque esta iglesia existe hoy. Esta iglesia es una iglesia que está hoy actuando, hermanos, en medio de nosotros. Usted está viendo que entonces, profetas por aquí, ¿quién le puso profeta? Ellos se autoproclamaron profetas. Sí, pero aquí el punto de la parte de la profecía. Vean qué interesante y qué susto. Ella les enseña a cometer pecado sexual. Hermanos, ¿saben cómo es que funciona Jezabel? Si uno supiera, lo que pasa es que para descubrir a Jezabel no trabaja sola. Jezabel trabaja siempre con alguien. Uno en el medio caminar de esto ha aprendido, y yo he tenido que aprender, que hay que descubrir verdaderamente quién es que está trabajando con Jezabel. Porque el poder detrás del trono es el que está detrás. Jezabel, su esposo, ¿cómo se llamaba? Ajá, ¿quién era? Era Acab. Ella tenía tanto poder porque el poder estaba en Acab. Hasta el día de hoy, así es como funciona Jezabel. Es un espíritu destructor fuertísimo, es un espíritu destructor, hermanos, que destruye familias, que destruye congregaciones y que destruye pueblos. Pueblos, hermanos, pueblos. Y el poder está detrás.
ese es el respaldo, hermanos. Hay una mujer llamada Ana Maldonado, que igualmente, respaldada por su esposo, es un poder. Y cuando en algunas cosas en las que uno puede hacer una revisión objetiva, porque yo de a la hermanita no tengo el placer de conocerla, pero cuando uno hace ciertas revisiones de lo que se dice, es que es la única forma de poder uno ir viendo, hermanos, qué es lo que hay en el corazón de la gente con lo que se dice. Yo analizaba un video, y también lo iba a traer, pero yo dije, no, este es prohibido para menores. De ahí, ¿verdad? Hermanos, porque hay ciertas cosas que uno tiene que interpretar, hermano. ¿Cuál es el interés de las personas en el servicio? ¿Por qué la gente no se siente bien si no sirve? ¿Por qué la gente piensa que servicio es igual a estatus? ¿Por qué alguna gente usted no la para de la silla y se le va a podrir la silla y no van a servir nunca? Estas dos cosas son lo mismo. Lo mismo. Unos que no hacen nada y otros que hacen con tal de. ¿Se acuerda a la iglesia de Éfeso? La recriminación del Señor. De ahí, si ustedes hacen de todo, pero a mí no me gusta cómo ustedes lo están haciendo. Hermanos, descubrir a Jezabel en medio de los núcleos familiares. Se ha malentendido, como muchas cosas, ¿verdad? A veces, una de las aberraciones más terríficas y terribles, si usted no se la crea, es que necesariamente ese espíritu es de una mujer. Porque actuó en Jezabel, pero verdaderamente el que estaba entronado era el rey. El rey era el que había sido seducido y esta mujer sutilmente tenía el poder. El poder, ¿quién se lo daba? Es que no era Jezabel el poder era porque era la esposa del rey. Y más o menos la esposa del rey, ¿verdad? Es lo mismo que el rey, ¿verdad? Lo que el rey diga, posiblemente es lo que la esposa le habló al oído. Pasa muy similar en la vida cotidiana. Normalmente uno siempre, ¿verdad? Uno se ve, ¿cómo digo?, influenciado. Ahora, en el análisis del texto, porque es como lo más que más nos interesa a nosotros, la queja que él tiene en contra, que el Señor tiene en contra de este tipo de iglesia, es que lleva a los siervos por el mal camino, hermanos. Hermanos, aquí en Costa Rica hay historias de historias de las que yo he sido testigo en algunos casos, ¿verdad? Y con los 3, 4 casos que yo conozco, ¿verdad? Que yo conozco, que he estado ahí sentado en una reunión, hermanos, este espíritu es el espíritu que ha acompañado todo este programa. Hermanos, gente que usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona esté casado por 20 años, 25 años? Póngale más, con 30 años, con ministerios muy fuertes, con ministerios de frutos, ¿verdad? Y que de un pronto a otro usted se dé cuenta que el pastor de esa iglesia se fue con una oveja. Así, hermanos. De la noche a la mañana. Y en honor a la verdad y en honor, entonces, nosotros hemos sido inquisidores como iglesia evangélica, inquisidores en algunos casos, y se nos ha criticado mucho por eso, ¿verdad? Porque nos hemos hecho juez y jurado, porque las disciplinas no las hemos hecho bien, pero ahora se convirtió en una alcahuetería, ¿verdad? Porque aquí hay gente reconocidísima que se le encontró en el acto, diríamos, en la forma, hermanos, y se le sigue permitiendo. Y hoy son renombrados. Yo le podría aquí hablar de nombres, lo que pasa es que mejor no, porque hay menores de edad. Me salvé por Rebeca y por Benjamín y Raquel. ¿Okay? Pero hermanos, que si yo les digo esos nombres, ustedes dicen, no, no puede ser. Ese hombre, ese pastor que hoy está pastoreando, que se dice ser profeta y apóstol, y otros que se dicen ser los grandes consejeros familiares, sí, hasta en una radioemisora, sí, de la que cualquiera de todos oímos que es la menos mala,
Sí, sí, sí. Esos son los que hoy están siendo seducidos y han sido seducidos, hermanos. Y se riega en medio de la iglesia ese espíritu. Hermanos, hay una transferencia de espíritus impactante, impresionante. Dígamelo a mí, si nosotros aquí lo vivimos. Y todavía son 20 años y yo sigo a la expectativa, hermanos, cuando usted... Yo les voy a abrir, yo les dije el otro día que cuando yo hablara de eso, yo les abriera mi corazón en esto. Noten ustedes que aquí hay situaciones rarísimas, rarísimas. Aquí usted dice, la gente dice, hay un hombre, Marco Rodríguez siempre decía, Don G, si toda la gente que habla de usted bien, de su doctrina y de su forma de pastorear, estuvieran aquí en la iglesia, usted tendría que tener 3 cultos. Y es verdad, pero no están. No están. Aquí pasan las cosas más extrañas de la vida, pero tiene que ver con eso, hermanos. Con esas cosas que fueron cosas que se sembraron en otro tiempo, hermanos, que quedaron aquí. Nosotros fuimos una iglesia muy fracturada, muy golpeada. Cuando, por ejemplo, digamos, aquí había una persona que era un maestro, ¿verdad? Porque no era pastor, porque yo siento que un pastor no hace eso. Era un buen maestro con un poco de carisma, ¿verdad? Envolvió, se jaló la torta, que se llama pecado, ¿verdad? Y al final, hermanos, dejó golpeado a todo el mundo. Hasta el día de hoy nosotros somos conocidos como la iglesia donde pasaron ciertas cosas. A nosotros nos han tachado de un poco de cosas. La iglesia que nunca se ha terminado, ¿verdad? La iglesia donde el pastor masajeaba a las ovejas, ¿sí? Sí, sí. Se nos hizo especialista en masaje, ¿verdad? ¿Será que, no sé si era que las estaba ministrando con el aceite de la unción? Manos, pero vean qué fuerte, porque ese es un espíritu que entra, hermanos, que se sobrepone, inclusive para algunos y para algunas personas, tiene que ver, hermanos, con una condición más a nivel médico, ¿verdad? Eh, y le llaman sociópatas. ¿Sabe qué es un sociópata, verdad? Es aquel que en autoridad se abusa de la autoridad. Entonces tengo autoridad sobre, y entonces sobre las ovejas demando, mando, me gusta que me respeten y me respetan porque me respetan, ¿verdad? Porque yo soy, aquí hay gente que era, yo me acuerdo, en esos tiempos lo que hacía es que esa persona no era que le tenía mucho respeto, es que le tenía miedo. Oiga, hermanos, pero era así. Yo recuerdo de reuniones donde este hijo de mamá, que siempre yo he tenido mucho problema en esa parte, yo siempre he peleado y he peleado por las ovejas, en ese tiempo sin ser más que alguien que lo trajeron aquí a ver cómo desenredaba la pulpería, porque eso era como más o menos así. Hermanos, y me tuve que plantar y me le tuve que enfrentar, y es un espíritu espantoso, hermano, que lo deja a uno avergonzado. Yo fui víctima en alguna medida de eso. Yo pude ver aquí de gente que estuvo en ese tiempo saliendo llorando, llorando, víctimas, llorando. Yo vi a esta iglesia llorar un domingo, hermanos, toda la iglesia llorando. Yo tuve que poner la cara por un mes para escuchar las peores acusaciones de la gente a que se le permitió que vinieran a decir lo que quisieran venir, en donde la otra persona que estaba aquí, o las 2 personas que quedaban en ese tiempo, éramos 4 y 3 que eran como oficiales. De esos 7 hermanos, solo el hijo de mamá quedó. Y les estoy contando esto porque al final, hermanos, esta es la parte en la que uno sabe que ese espíritu es un espíritu que se cola por todo lado. Y en algunos no funcionaba así, en algunos funcionó no estando. Se fueron cobardemente, hermanos. Unos se fueron cobardemente. Ajá. Otros se fueron porque no, hermanos, es que viera lo que es enfrentar eso. Hermanos, ¿usted sabe lo que es? A veces con gritos, a veces con señalamientos, con amenazas. Yo recuerdo que, ¿verdad? Llegó un abogado
muy renombrado aquí, dicho sea de paso, un muy buen abogado, o un abogado por lo menos de mucho renombre o de nombre, ¿verdad? 2 veces candidato, ha querido ser candidato a la presidencia, y llegó a acusarme de que me iba a acusar, ¿verdad? De, de dar a conocer información personal, y eso tenía calificado como un delito, y yo le dije, bueno, hey, si usted quiere, usted lo hace. Hermano, y ya yo estaba solo no porque no había nadie, es que cuando esto se dio aquí, todo el mundo y la mayoría salieron en carrera. Hermanos, es rudo. Y yo no estoy diciendo, yo no me estoy victimizando, yo digo, por la gracia de Dios, y como yo soy así, y al final de todas formas, yo digo, yo no pierdo. Al final yo sé quién soy en Cristo y yo sé para dónde yo voy, ¿verdad? Hermano, pero ese espíritu hasta el día de hoy golpea, hasta el día de hoy, hermanos, familias fuera de este país viven golpeadas. Hasta el día de hoy todavía yo, hermanos, después de muchos, muchos, muchos años, yo sigo recibiendo infaustas noticias, señalamientos, hermanos, donde fuimos también victimizados. Nos quebraron todos los vidrios de abajo, todos los vidrios de arriba. Donde yo encontraba aquí, yo venía a abrir y encontraba rótulos, ¿verdad? Amenazas en la casa, de todo. Y yo decía, Jezabel, este espíritu de Jezabel, no se deja, hermano. No se deja. Ese espíritu, ahí está, hermanos. Ahí está y sigue. ¿Cómo es que tenemos que erradicarlo? Por eso es que nos cuesta tanto como iglesia. Por eso alguna gente no entiende. Entonces la gente a veces solamente dice, vos sabes que es que hay alguna gente que se va. ¿Y por qué se fueron? De no, entonces cuando uno dice, ¿sabe por qué se fueron? Dice, fueron porque no los saludaban. Entonces la gente dice, ¿qué cómo? ¿Sí? Porque así funciona. ¿Por qué no están? ¿Y por qué no volvieron? No volvieron porque sencillamente no gustan de tal cosa. No se fueron, ¿por qué se fueron? Porque en el pasillo por mucho tiempo el pasillo era de lastre y se enojaron y no les gustó. Esas son verdad, hermano, dígame si no son cosas raras. Cosas raras. Aquí hay gente que se ha ido porque los muchachos quieren ir a buscar otras muchachas por allá, por otro lado, y piensan que en esa otra iglesia los muchachos los han convencido de que vayan a otra iglesia porque ahí sí hay muchachos. Al final de las historias que me conozco de esa, lamentablemente ninguna de las muchachas ha quedado casada con un creyente. No, lo peor de lo peor. Yo recuerdo, vea, antecedentes, gente que ha venido aquí, jóvenes. Había una joven, yo tengo que guardar el secreto, pero había una joven, venía aquí, ¿verdad? Y con los jóvenes y taca. Oiga, se le, ¿verdad? Que se quedara, que no, ¿verdad? Que no tratara de salir a otro lado. Por esa parte, yo casi nunca le digo a nadie que se quede, porque cuando se quieren de ir, que también fui acusado de eso, me acusan de que yo les digo que no importa si se van, pero al final, es que yo no me puedo parar ahí en la puerta, yo creo que yo estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero vean esta muchacha se fue por otra iglesia, por aquí, cercanita. Se hizo novia del líder del grupo de alabanza y la vi con la panza. Del líder del grupo de alabanza, la vi con la panza. Salió en verso. Hermanos, entonces uno dice, ¿qué es esto? Hermanos, y les estoy diciendo esto porque aquí hay personas que usted le dice, vean, ¿por qué no nos ayudan en esto? ¿Por qué no es aquí? Vengan. Aquí no se les obliga a nada, siempre se les invita y normalmente la gente, la tendencia es a irse, hermanos. Entonces, pero yo sé que Dios nos está ayudando en esto. Y creo que con esto, por eso tenemos que ser cada vez más abiertos y saber que el que viene a servir aquí va a tener que venir a dar su vida, hermano. Porque si no da su vida, sin el palmoteo o sin el reconocimiento, no va a funcionar. No va a funcionar, hermano, no va a funcionar. Porque si hay algo fuerte en medio de nosotros es esa parte. Es esa parte, es como
como que las personas, hermanos, siempre quieren algo más y lo quieren ir a buscar a otro lado. ¿Por qué les dije toda esta historia? ¿Verdad? Para que ahora me consideren más y me... Ajá, claro, claro. Ujú. Sí, no, no es contra la iglesia ni contra Jezabel. Ahí es donde la gente no, a veces no logra entender la parte del pastorado y la forma, por ejemplo, porque el Señor a ustedes se las puso muy dura. Porque yo dentro de la parte del llamado y del pastorado, ustedes han tenido que ir creciendo conmigo. Porque yo no he sido un pastor como que llegué con toda una madurez, no, sino que en el camino hemos ido juntos. Entonces a veces la gente se equivoca porque piensa que yo soy como alcahuete. Se equivoca. Yo digo que se equivoca porque a veces pareciera así. A veces pareciera como que, de las cosas que se dicen, como que, es que yo no sé qué raro, donje, es que es rarísimo, porque ¿cómo he predicado de lo mismo siempre? Digamos, yo soy una persona que difícilmente me puedan entender en cosas. Por ejemplo, ¿cómo aplico la parte de la disciplina en iglesia? Exactamente, yo busco el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que la disciplina en medio de la iglesia es restaurativa. Que hay gente que está y que tiene que corregir sus actos y sus formas. Tiene que hacerlo, pero lo tiene que hacer juntamente con nosotros. Porque si yo lo tiro para la calle, manos, otra vez se lo eché a los leones. Se lo eché a Satanás. No funciona. No todo mundo aguanta esa carga. Aquí nosotros hemos tenido en este púlpito gente diciendo, yo quiero confesar delante de la iglesia que yo le di vuelta a mi esposa. Yo lo he hecho. Aquí yo lo he hecho con gente y se ha tenido que parar ahí. No uno, ¿verdad? Igualmente he tenido que frenar cosas, igualmente doy lugar a cosas. Las últimas acusaciones que tuve fue que aquí mandan las mujeres. Esa fue la última acusación, que aquí mandan las mujeres y que por lo tanto entonces esa persona se fue, porque aquí mandan las mujeres. Y yo dije, entonces yo le dije como le digo, y no solo aquí, en la casa también. Es decir, para que él no le cupiera la menor duda. Y le dije, y no seré condescendiente con usted en esto, porque yo sí sé quién es el que manda aquí. El que manda aquí se llama Jesús de Nazaret. El que manda aquí es Cristo. El que gobierna la iglesia es Cristo. Y si yo me equivoco de mil formas. Entonces, a la pregunta de doña Vivian, yo necesito que ustedes logren entender que estamos buscando la guía del Espíritu en medio de todo, hermano. Y que la verdad está en medio de todos nosotros. De ahí que insisto en que vengamos los martes, que vengamos los viernes, que vengamos a intercesión, que vengamos los domingos. De ahí mi insistencia, porque la verdad está en el cuerpo. La verdad no es mía. La verdad está en medio del cuerpo. Yo tengo una parte y en la parte direccional de la iglesia, de yo estoy claro por donde el Señor nos lleva. Que algunos lo entienden, otros no lo entienden, que seguro yo también me equivoco. Claro, hermanos, vea, la posibilidad de que alguien choque es la medida en que alguien maneje más. Igualmente, el que sirve más tiene oportunidad de equivocarse más, ¿verdad? Entonces, al final, hermanos, esta es la comprensión que uno quiere. No que me comprendan a mí, que comprendan cómo está trascendiendo la iglesia.
del cuidado que tenemos que tener cuando yo digo, hermano, dejen de murmurar. Hermano, si a usted alguien le dijo algo, no me venga a decir a mí, si usted no va a denunciar con nombre y apellido quién le dijo. No me haga pecar, no me haga caer en eso, mejor no me diga nada. No quiero que nadie ministre sin mi autorización. ¿Por qué? Porque soy un prepotente, porque yo creo que solo dice ministrar. No, porque hay muchas de las cosas que no se logran y no se pueden hacer, que por un tiempo aquí hemos dejado de ministrar también, que en otro momento. ¿Por qué? Porque hay dirección. Y esto no se logra entender, que muchos de los que no están se han ido porque han sido, hermanos, gente que ha salido en carrera, porque no es tan sencillo. Este pueblo es pueblo fuerte. Aquí ha llegado gente externa y me han venido a decir aquí, sentados ahí, así, gente que ni conozco. Este pueblo es un pueblo de dura service. Este pueblo es un pueblo así, y así me lo han llegado a decir, hermano. Y yo les digo, sí, seguro está bien, voy a ver cómo me arreglo yo, porque yo soy el primero que debo arreglarme como cabeza. Entonces, esa comprensión, esa parte, como iglesia tenemos que manejarla. Entonces, hermano, usted no se crea el cuento que es que somos los mismos. No, no es que somos los mismos. Es que habemos un grupo, hay un remanente que de verdad hemos querido pagar un precio. Así de fácil. Y que hay otros que hay que ir agregando, dando la oportunidad. Amén. Entonces, tenemos que llegar a esa comprensión. Yo aquí, hermanos, yo se los vuelvo a decir aquí, así. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Si yo fuera el dueño de esta iglesia, la vendo y me voy para Disney World a misionar. De misiones. De misionero. Esto es de nosotros, esto es de todos. ¿Verdad? El otro día a mí me vacilan porque yo me autoproclamo para presidente de la asociación. Y la gente piensa que es porque solo yo sé hacerlo. No, hay gente más capacitada que mi persona. Pero en este momento histórico yo seguiré haciéndolo hasta que Dios me ponga otra convicción. Y no es porque yo tenga un poder, yo soy solamente un voto en medio de 6 votos. Así es que si los 6 votan por algo, por más que yo sea el presidente, no se dio, punto. Entonces, el punto está ahí, me debo entender, hermano, así que me conozcan en mi transparencia. Ese soy yo, el que me gusta ir a jugar fútbol, el que me gusta ser así, el que me gusta ponerme una corbata y un saco porque el Señor me enseñó desde cuando aquí nadie lo hacía, solo yo lo hacía, perdón. Y yo lo hice porque yo sentí dirección de Dios. Igual cuando me corté el pelo, me lo corté porque yo sentí dirección de Dios. Igual cuando ya no usé más arete, pero diría el apóstol Pablo, tolérenme, hermanos. Ustedes son una iglesia bella. Cuando yo les digo, hermano, no están dando lo que tienen que estar dando, créanme lo que no estoy diciendo mentira. Hay gente que no está dando lo que tiene que dar. Entonces yo se los digo, pero no se los digo para que den más. Les digo porque delante del Señor tenemos que estar a cuentas. No impondré otra carga. Vean el verso 25 en Tiatira. Vean qué interesante. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Pero lo que tienen deben retenerse hasta que Él venga. Hermano, hay algo que nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor nos ha dado y retenerlo. El Señor tiene por fieles a todos los demás y les insta a no perder nada de lo que han ganado para el Señor, para el Señor hasta su venida. Tiatira tiene muchos rasgos de la Iglesia Católica Romana. Es decir, hermanos, esta no es una iglesia a la que nosotros quisiéramos apuntar ser. A veces somos muy condescendientes. Yo escucho este comentario. Yo no es que quiero que usted no lo vuelva a hacer, pero usted sabrá cómo lo trabaja. Es su responsabilidad. Pero yo digo, es que no, yo oigo así. No, yo sé que en la Iglesia Católica hay gente que es de Dios. Y yo digo, ¿verdad? Cuando yo oigo eso, respetuosamente yo digo, y sí, pero se está bañando. Es decir, ¿y cómo le quitamos a María? Saben, hermanos, que una de las características de las religiones que están es con respecto a esta parte. Este hombre que hoy es cabeza de la iglesia romana, bueno, es sumamente devoto de la Virgen. Inclusive las misas que hace ella allá en Vaticano, las hace en esa iglesia de la Virgen. ¿Verdad? Sumamente devoto. Esto otra vez, hermano, ese es el enfoque. El enfoque, él no solamente es el Papa, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Realmente él es Papa porque es el obispo de Roma, ¿verdad? El Papa eso significa, que es obispo de Roma. Como todos los otros obispos, como él es el de Roma, entonces se convierte en Papa. Hermanos, Jezabel, que es el tema, Jezabel está funcionando y funciona con un poder muy fuerte.
dentro de la Iglesia Católica Romana. Hermano, porque tienen un poderío económico, hermano, olvídese, impactante, impresionante, impresionante. Tan así, hermanos, ustedes oyen obras, ahí están las obras de la ¿verdad? Más o menos, creo que las van a, seguro, digo yo, a como uno ve esto, ¿verdad? Posiblemente las van a promover para que se les dé el Grammy a las obras de buena voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta gente, hermanos, bueno, en cuánto tiempo, hermanos, han expandido sus raíces y sus formas y sus cosas, hermanos. Y a ellos no les importa tanto quién sea. A ellos les importa tener lo que sea. No sé si vieron la encuesta y está enojadísimo el arzobispo de aquí de San José porque le salieron una encuesta con respecto a la... Ustedes no leen eso, hermanos. Solo yo estoy loco, ¿ah? Pero de la iglesia, cómo la iglesia católica ha disminuido en Costa Rica. Y salió en la encuesta. ¿Cuántos ya, por esto es Semana Santa, que ya casi no se celebra? O que lo celebran en la playa, pero una procesión la puede hacer uno en la playa. No. Claro, si quiere vamos a hacer una mañana. Invitan. Hermanos, en esto es el poder. ¿Y por qué? Bueno, Tiatira, y quiero ir como cerrando en esto porque solo Tiatira nos tocaba hoy. Vean lo que le va a pasar, hermanos. En el verso 21, le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Si hay un lugar donde hay una inmoralidad, y por eso Benedicto, no sé cuánto, 16, se jaló. Él se fue y dejó la denuncia puesta ahí, que hasta el día de hoy este otro no la ha querido ver. Pero lo que está pasando ahí es esto, exactamente esta parte, la inmoralidad no quiere ser abandonada de parte de la iglesia de Tiatira. Hermanos, hay tanta sinvergüenzada ahí a nivel de todo, ¿verdad? Porque es como un doble discurso, es inmoralidad. ¿Saben ustedes quién es el mayor accionista de la cervecería Costa Rica? La iglesia católica. Entonces, ven el discurso. No tomen guaro, pero nosotros somos los mayores accionistas. Entonces, hay un montón de aspectos, hermanos, de donde se recogen plata. Usted sabe que 1%, 2% de lo que es el Producto Interno del bruto, o los brutos somos nosotros, ¿verdad? Va para la iglesia católica. Los moteles y los prostitutas y todo eso que se paga, la iglesia recibe 1%. Dígame, no es una inmoralidad, hermano. No es de agarrar y lástima que no andamos otro batón, ¿verdad? Para rasgarnos las vestiduras. Pero hermanos, eso, si lo señaláramos solo sobre Tiatira, que es la inmoralidad, pero ¿qué pasa con nosotros, los de la iglesia evangélica? Que decimos tener una verdad, pero hay inmoralidad, hermanos. Inmoralidad es cuando usted no mira a los ojos a su hermano y le dice la verdad. Inmoralidad es hablar mal del hermano. Inmoralidad es no darnos cuenta de la necesidad del hermano y ayudarle. Inmoralidad es, hermanos, que en medio de nuestra intimidad no vivamos a Cristo. Inmoralidad es que en medio de nuestros hogares no estemos plantando la semilla del amor. Inmoralidad es no ponernos de acuerdo con la esposa o el esposo y traer, hermanos, a buenas relaciones. Inmoralidad es no cuidar la familia. Inmoralidad es, hermanos, que usted sabiendo y yo también sabiendo hacer lo bueno no lo hagamos. Eso es inmoralidad también. Entonces, por lo tanto, dice, la voy a arrojar en cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos, las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Ve que hay un juicio cuando nosotros vayamos a estudiar la parte de los 4 tipos de perdón. Hay un perdón, el perdón gubernamental de Dios,
que trae este juicio, por eso estamos estudiando esto, otra vez les digo, para que ustedes vean cómo el juicio de Dios viene y cómo Dios en esa forma de perdón también nos trae a juicio. ¿Ok? Entonces reténgalo por ahí. Esto está pasando con esta iglesia, dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Aquí es donde están los grupos ecuménicos. Y están esta otra corriente. Hermanos, ustedes saben que la iglesia está partida. Esa iglesia es una iglesia partida. Lo que pasa es que cuando le ponen una jupa por allá, la gente piensa que todo el mundo le hace caso al Papa. ¿Verdad? Y no es tan cierto. ¿Verdad? Ahí en medio de todo eso hay un jaleo. Hermano, es un poder político. Porque este hombre no solamente es el Papa, sino que también es el presidente de Roma, que es reconocida como un Estado, con su banco, con su moneda, con sus transacciones, con su influencia impactante, impresionante en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta gente pueden rajar que tienen plata. Y eso son verdades profundas. ¿Cuáles son verdades profundas? El Opus Dei. ¿Ah? El Opus Dei es la élite más fuerte de la Iglesia Católica en Costa Rica, en el mundo. De ahí muchos de los masones. Hermanos, vean que es una ramificación de la cual nosotros, si no estudiamos las Escrituras, si no nos hacemos responsables y no nos arrepentimos, nosotros vamos por el mismo camino. Porque hoy aquí tenemos profetas, apóstoles y tenemos toda una élite intocable. Intocable. Y están las iglesias que ya ninguna quiere llamarse de Costa Rica, todas son internacionales. Es soberbia, es orgullo, es querer tener los más, diciendo Dios quiere que tengamos a los más. Hermanos, de esto es lo que nosotros también tenemos que cuidarnos, porque a Tiatira hay la advertencia. Dice, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Hermano, esta es la advertencia del Señor. ¿Qué tienes? Y dice en el verso 26, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír y debe escuchar el Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Hermanos, ahí está puesto el tema. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? Esta iglesia de Tiatira, el Señor le dice, si ustedes se apartan, ustedes van a obtener. Yo creo que proféticamente, de alguna manera, aunque es una chota y una burla, la iglesia católica a nosotros nos llama a los hermanos separados. Pero creo que nos llama a los hermanos separados porque sí sé, y a mí me llena eso de gozo, que al final el Señor dice, aquellos, yo no les voy a pedir nada, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga, a todos los que salgan vencedores y obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Yo creo que nosotros somos parte, porque si yo hago un censo aquí, ¿cuántos antes eran católicos? Levanten la mano, levanten la mano. Vea que es mayoría en este grupo. Hermanos, y yo creo que Dios nos sacó de ahí. Y aunque ellos con mofa o con burla nos quieran decir los hermanos separados, yo creo que Dios sí nos ha sacado, hermanos. Y nos sacó, como en Tiatira hay un grupo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué aprendemos? Que esta cuarta iglesia no es la iglesia con las características que nosotros debemos de seguir.